El papel de la Comunidad Valenciana para la promoción del frontenis y sobre todo del frontenis femenino a nivel nacional es importantísimo porque siempre ha sido promotor y motor importante de todos los programas, a todos los niveles, tanto de categorías infantiles, juniors, de mujeres, de alto rendimiento, de eventos. Es promotor continuo y tiene un impacto que luego se replica en otras comunidades y a nivel internacional. La ilusión que se tiene aquí en la Comunidad Valenciana por el deporte de la pelota y en especial del frontenis es muy fuerte y tiene una gran tradición. No solo se transmite empíricamente, cada vez hay más profesional dentro del deporte del frontenis y sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana que apoya, que aporta y que hace crecer el deporte y lo transmite al resto de comunidades y lo comparte, que eso es lo importante. Cuando llegué a la Junta Directiva con el nuevo equipo de trabajo, nos encontramos una federación que pocas licencias femeninas tenía, era algo residual. En segundo lugar, unas tarifas para poder captar mayor número de mujeres, una tarifa reducida, crear una liga regular, que a día de hoy se llama CAF, y hacer eventos puntuales donde no solo se capten licencias femeninas, sino también clubes que participen dentro de las competiciones de carácter femenino. Yo pertenezco a la Comisión de Mujer y Pelota de la Comunidad Valenciana. He entrado en la Junta Directiva de la Federación Española. También, aparte de eso, soy asambleísta y vocal de deportistas. Yo creo que es dar un poco de voz a los deportistas, que se nos escuche, que llegue a la Junta Directiva. Como mujer, dar aún más visibilidad en toda España de lo que hacemos y de lo que queremos conseguir. Las mujeres tenemos que luchar en el frontenis cada día para que haya más visibilidad, para que haya más representación en juntas directivas. Yo fui la primera presidenta de Mujer y Pelota. Las mujeres estaban abandonadas, pero las niñas estaban muy abandonadas. Luego también árbitras, no teníamos ninguna árbitra. Durante el mandato mío conseguimos varias cosas, de pasar a 34 parejas que se daban cita los sábados en el Club Valenciano Frontenis jugando, el segundo a pasar el segundo año ya a tener una liga de jugar entre clubs. Ahí ya había unas 90 fichas federativas, que fue un reto para nosotras, nos pusimos muy contentas. Y ya en el último año mío ya eran 150 fichas. A día de hoy son más de 400, o sea, increíble. Y a disfrutar sobre todo, que es de lo que se trata en las partidas. Mi vínculo con la Comisión de Mujer y Pelota empezó cuando empezaron todas las comisiones a nivel nacional. Se creó desde la Federación Española, todavía en las autonómicas no teníamos este tipo de comisiones. Eso fue algo muy importante porque entraron las comunidades del País Vasco, la catalana y en este caso la mía, la valenciana. Formamos una comisión que empezamos a crear acciones donde las niñas pudieran visibilizarse, crearles un camino a través de escuelas deportivas de iniciación. Fue algo fabuloso. Cuando yo también me moví a nivel internacional, intenté trasladar este tipo de comisiones a otros países. También otro de los objetivos era que por fin hubiese seleccionadoras mujeres, tanto en la valenciana como a nivel de la española. Ese era un reto muy importante porque no había ninguna mujer en la Federación Valenciana ni en la española como seleccionadora. Que haya mujeres seleccionadoras lo veo un papel bastante importante y fundamental. Yo no he sido la primera seleccionadora femenina de la Comunidad Valenciana porque Raquel Micó fue mía. Es bastante importante que el rol de la mujer en el deporte en diferentes aspectos esté presente, tanto como de jugadora, como de seleccionadora, como de árbitra, preparadora física. Me enorgullece y disfruto, me gusta hacer tanto jugar como estar de seleccionadora como árbitra. Creamos la primera metodología de frontenis que se integró en la Comunidad Valenciana
y ahí se generaron una cantidad de entrenadores enorme, se fueron creando muchas escuelitas, se hicieron muchas promociones y eso abastecía al centro de tecnificación que estaba situado en Valencia. Luego migró a nivel nacional y empezamos a formar a los entrenadores a nivel nacional de otras comunidades. Eso trascendió hasta la Federación Internacional y fuimos profesores de profesores internacionales, que hoy son seleccionadores a nivel internacional de sus países. Fuimos dejando semilla y bueno, eso gracias a crear una metodología, pero nos faltaba la imagen y el rol de las mujeres, de las chicas. 11-4. En estos momentos soy árbitra a nivel nacional. Empecé como árbitra provincial en el 2016 y desde entonces pues, he ido sacando los diferentes títulos, que son 3 realmente, provincial, autonómico, el título nacional. En la Comunidad Valenciana somos sobre 10 árbitras, aunque es verdad que algunas no arbitramos de forma continua, porque unas pues estudian, otras tienen otras prioridades y no están tanto en la cancha, pero unas 10-12 fichas federativas de chicas tiene que haber en nuestra comunidad. Los conflictos suelen surgir en esas pelotas dudosas, reclamaciones, o sea, pasar a comentarios machistas, pero sí que ha habido algún caso de palabras, o sea, de por ser mujer, no deberías estar aquí, arbitrando. Vale chicos, un minuto y empezamos. Soy árbitra provincial y autonómica. Llevo poco tiempo arbitrando y aspiro pues, a arbitrar durante mucho tiempo, ya que me encanta ejercer de esto. Ves el frontón desde otro punto de vista, ya que cuando estás en la pista pues juzgas al árbitro, desde aquí tienes pues otra perspectiva para ver que también los árbitros pues se equivocan, sí que te aporta económicamente, pero yo lo hago porque me gusta. Mi sueño hecho realidad fue las Olimpiadas de Barcelona. La verdad es que junto con mis compañeras pues vivimos un momento pues inolvidable. En 1998 llegó al último campeonato de España, ese fue mi último campeonato de España y ahí ya pues es cuando empiezo realmente ya a plantearme si me lo dejo o no. La verdad es que cuando me lo dejé no quería saber nada, pero cuando volví una amiga me dijo: Cris, ¿te apuntas conmigo a un torneo que hay de la mujer frontenista? Y digo, ostras, digo, ¿pero eso qué es? Que sí, apúntate conmigo porque estoy buscando pareja. Digo, pues si llevo 25 años que no juego. Y entonces me apunto a ese torneo y la verdad es que fue un placer jugar ese torneo con ella porque ese torneo fue el que me permitió, el que vuelva a tener la ilusión que tuve, porque todo lo que creo que hemos hecho y hemos luchado ha sido por el bien, ¿no?, del resto de jugadoras que ahora han venido y que están ahora disfrutando de este deporte tan maravilloso como es el frontenis. Cuando yo era muy pequeñita no había casi chicas, éramos muy poquitas. Luego cuando yo me fui haciendo un poquito más mayor, ya entrando a la adolescencia, sí que empezó a haber más gente, más chicas, se retomó la Liga de Mujeres, de repente aparecieron muchas mujeres, mucha gente. Como cadera, a nivel deportivo, tanto nacional como internacional, es un deporte muy desconocido. Tú dices frontenis por ahí y dices, ¿eso qué es? Pegarle fuerte a una pared, ¿no? Porque claro, es muy desconocido. No tienen ni idea de las modalidades, que hay más de una. No tienen ni idea de, pues sí que se compite a nivel internacional. No se sabe. Aquí entran los medios de comunicación que pueden dar a conocer un deporte que yo creo que es muy llamativo, que mucha gente se lo pierde por no conocerlo. Sobre todo ahora TikTok, que está muy de moda entre los jóvenes. El compaginar tercero de medicina, que es una carrera bastante exigente, con lo que viene siendo un deporte de alto rendimiento, pues es muy complicado. Tengo 17 años y soy campeona de España y también fuimos a México a un torneo y lo gané. Yo pienso que los mayores apoyos que tienes que tener son de tus padres, pero también cuando ya te centras un poco más en una carrera que quieras hacer, si quieres estar en el frontón metida bien, la federación, que también te apoya mucho. Ya hemos llegado. Vale, pues ya estamos en casa de los yayos. Es un deporte muy familiar. Igual que nosotros somos ya 4 generaciones,
Empecé yo, luego mis hijas, luego vosotros, luego mis nietas y mi bisnieta, pues imagínate, ya casi 5 generaciones. ¿Qué nos iba a decir a nosotras que vamos a montar un club, Vaya. femenino, madre mía, con las que somos ahora? ¿Qué somos? ¿Cuántas somos? ¿17, 18 ya? Sí. Por lo poquitáis que erais. ¿Quién te iba a decir a ti con 70 años que te ibas a apuntar otra vez después de 20 años? Y qué orgullo de abuela, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿Cómo te planteas la vuelta? Pues nada, después del embarazo, muy bien, pues de vuelta a tope y esta temporada a darlo todo. Es lo que toca. Martina con la raqueta en la mano. Como empezasteis, allí peloteando. ¿Y quién iba a decir que mi niña iba a ser hasta campeona de España? Bueno, pues yo creo que esto se merece una partidita, ¿no? Formamos parte de un club mixto y en un momento determinado, por varias desavenencias, decidimos formar un club y lanzarnos como club femenino a por todas. Las desavenencias, bueno, un poquito discriminatorias, tema de pistas, de horarios, de montaje de entrenamientos, de utilización de material, de acceso a los mismos. Los altos cargos del club eran dirigidos por hombres, no teníamos posibilidad casi ni de palabra ni de voto. Entonces sí que decidimos tomar el control, lanzarnos y crear un nuevo equipo femenino. ¡Hola! Vamos todas a una, que la opinión de cada una de nosotras cuenta, tenga el cargo que tenga, que nos mantenemos, que luchamos, que tenemos compromiso y espíritu de permanencia. Durante el año realizamos 2 eventos para promocionar el frontenis femenino, el Women's Frontenis Games y luego el torneo Encuentro Mujer Frontenista. El Women's siempre se hace cada año en una sede, ¿vale? En un club. Se juntan los equipos nuestros de la Comunidad Valenciana y luego el torneo Encuentro es ya a nivel nacional, donde ahí ya vienen gente que no conoce nuestro deporte y de ahí ya salen los equipos. Nosotros éramos un grupo de amigas, éramos 4 amigas, que vivimos en una urbanización y cuando éramos bastante jovencitas, con 15, 16 años, pues empezamos a jugar. Hemos estado así pues casi 30 años y hace un año tuve la idea de decir, oye, no tengo redes sociales, le voy a decirle a mi hija que me haga un Instagram y voy a buscar grupos de mujeres frontenistas, me añadí al grupo de mujeres frontenistas y bueno, pues me iba metiendo a ver si habían torneos y un par de meses después de estar en Instagram, torneo Women's Game Castellón de la Plana. Total, que se lo dije a mis amigas, oye, ¿qué os parece si nos apuntamos y al final a ver? Pues sí, bueno, y ganamos el torneo. Y a partir de ahí, pues como fue en el Club de Frontenis de Castellón, pues nos federamos, jugamos la 3ª división, ganamos la liga y este año vamos a empezar en 2ª división con mucha ilusión. Estamos muy motivadas y es una experiencia que, coincidiendo con los clubs de mujeres de la Comunidad Valenciana, es un ambiente súper bonito, muy noble, la gente es estupenda. Da igual de qué equipo sea, están siempre animando. Para nosotros está siendo una experiencia muy motivadora. En Petrer las modalidades de frontenis que actualmente se practica dentro del frontón de 30 metros son la pre, frontenis y el paleta goma. En la provincia de Alicante habrán bastantes clubes, pero sí que es verdad que con deportistas femeninas hay muy poquitos. Actualmente que estemos en competición, tanto de escolares como de la Liga K, puedo contar 4 si no me equivoco. Está el Club Frontenis Petrer, está el Club Sax de frontón, la Cambillena de frontenis, San Vicente también con participación femenina. La bola que no venga muy alta, volteamos a media altura. Petrer ha conseguido en los últimos 10 años hacer un gran trabajo desde el Club Frontenis para que muchas niñas puedan llegar a practicar este deporte. Yo creo que uno de los importantes que podemos ver aquí en Petrer es que las niñas, si pueden decidir si quieren competir o no, eso muchas veces les quita una presión a la hora de decidir qué deporte practicar y en los últimos años pues hemos tenido un incremento por el buen funcionamiento y yo creo que cuando uno se esfuerza en trabajar con las niñas consigue esos resultados. Estudio en la Universidad de Valencia fisioterapia y por las mañanas estudio y luego por las tardes, los días que hay tecnificación, voy a tecnificación, entreno y un día a la semana entreno en mi club.
El centro de tecnificación de Nazaret yo creo que fue el primero a nivel de España que se hizo. Es muy importante tener un centro de tecnificación en la Comunidad Valenciana porque al final es donde vamos todos los deportistas que aspiramos a ir a un campeonato de España o incluso a llegar a nivel mundial para poder mejorar y poder seguir haciendo este deporte y que no se pierda. El centro de tecnificación nos ayuda, que nos facilitan tener un preparador físico que nos ayuda en el tema físico, luego están los seleccionadores y las entrenadoras que nos ayudan a mejorar la técnica. Ana saca, resta María y luego Patri, luego Ana, ¿vale? Pues yo no recuerdo mi vida que no haya frontenis. Mi padre fue de los primeros socios que hubo en el Valencia Frontenis y nosotros nos hemos criado con el frontenis y con las raquetas. Mujeres encordadoras en Valencia que yo conozca somos 3. 2 chicas que están en otra tienda y yo aquí. Cuando yo empecé con mi padre, todos los que entraban siempre decían: tú no me la hagas, que me la haga tu padre. Tú no, que me la haga tu padre. Y con los años pues la gente ya me fue conociendo, llevo ya 20 y tantos años aquí y al final llegó un momento que ya no era mi padre, todo el mundo me buscaba a mí. Que al final la gente se da cuenta de que las mujeres podemos perfectamente ser profesionales de cualquier sector y yo te puedo decir que 10 o 12 chicas que están ahora compitiendo en el CAF las he mandado yo porque han venido a comprar raquetas y no sabían que existía una liga de mujeres. Torneos de mujeres hay pocos y lo que intentamos es, a través de la promoción que nosotros podemos hacer, colaborar en lo que se puede. Y la mayoría de torneos que hay por ahí los intentamos sponsorizar nosotros. Yo busco con mis marcas un poquito de apoyo y intentamos fomentar el frontenis. De hecho, nuestro presupuesto de sponsor está focalizado en el torneos de frontenis. Vamos a empezar la reunión de junta directiva con un único tema, que es mujer frontenista en 30 metros. Tú, si quieres empezar tú como vicepresidenta de la federación y antes presidenta de la comisión. Uno de los retos que tenemos ahora por delante, en un futuro muy próximo, es, yo lo resumiría en 3 cositas muy básicas. Más mujeres en la cancha, más mujeres en la contracancha, porque en la contracancha es donde entendemos que están las delegadas, están las presidentas de club, están las árbitras y es un espacio que también queremos ocupar. Y luego, por último, más mujeres en los despachos. Y eso yo creo que es fácil de entender el motivo por el que necesitamos que sea un reto y conseguirlo, porque en los despachos se toman las decisiones. Por las escuelas tenemos el gran programa, lo sabéis, el Desport a la Escola, que lo financia Generalitat Valenciana, y esto sí que es una baza muy importante para crecer. Luego también tenemos un programa propio de la federación, de escuelas también, para crear escuelas nuevas en los clubes donde no hay. El crecimiento más exponencial lo hemos tenido en mujeres, pero es que seguimos teniendo margen de crecimiento. Si hace unas temporadas nuestras árbitras arbitraban 150, 160 partidas, hoy en día se está arbitrando entre 350 y 380 partidas. Eso quiere decir que el número de árbitras se ha triplicado. Tenemos 3 árbitras nacionales, la intención nuestra es que este año vaya alguna a un evento internacional y hacerla internacional. Y yo creo que poquito a poco la mujer se va integrando pues, a los despachos y un poquito entre arbitraje y todo podemos llegar bastante a nuestras metas, que es llegar aquí, pues que seamos paridad o incluso hasta mayoría para decidir cosas en el frontón. Bueno, hemos pasado de 0 licencias en 5 años a 400, ¿no? Hemos crecido exponencialmente gracias a la viralización de ciertos vídeos. Eso nos va a hacer más visibles a través de números de seguidores de redes sociales para conseguir más o menos patrocinios, que son donde ellos van a poder ser visibles. Si seguimos creciendo como vamos, pues vamos a tener un buen número de seguidores para poder intentar captar algún patrocinador más y darle visibilidad. Tenemos muchos patrocinadores públicos, pero privados solo tenemos uno. Yo creo que es muy importante que se haga visible todo lo que hacemos en los despachos, porque muchas veces ese puente no existe y las empresas lo que quieren sobre todo es divulgación. Yo creo que un punto de inflexión, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, fue también el nombramiento de una seleccionadora autonómica. Ella puede hacer de referente de otras muchas mujeres que se van a ver reflejadas cuando ella tome decisiones, salga en la prensa, sea mediática,
firme los documentos de alineaciones de las selecciones valencianas. Bueno, pues yo creo que sí, con todas esas propuestas vamos a ir para adelante y vamos en la línea, esta federación, en conseguir que la mujer frontenista tenga un papel muy, muy importante, como Chus con la velocidad para hacerlo, si puede ser en un añito, lo tengamos.